especial porque ha estado muchos años en los medios de comunicación de Cuernavaca, en algunos lugares de Cuernavaca, y prácticamente pues toda su vida laboral casi ha estado aquí en Cuernavaca y actualmente pues está en Radio Guaín. Y me da mucho gusto saludar al licenciado Hugo Tenorio. Muy buenas noches. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo le va, licenciado? Un gusto, un placer que estés en este programa. Pues digo, un placer para mí también. De repente nos contactaste, perdón, y nos dijiste que tienes este programa también con una serie de entrevistas. Y bueno, es un placer también participar contigo y hablar sobre mi experiencia, como ya lo mencionaste, que fue también la invitación que me hiciste, y de otros tópicos. Así es. Bueno, no sé si usted sea morelense, pero por lo que vimos en la semblante que usted nos mandó, la mayoría de su carrera profesional ha, ha estado dentro de los medios morelenses. Claro que sí, sí, de hecho, siempre me preguntan, ¿de dónde eres? Porque igual estoy muy tostadito de piel, pero yo nací en Cuautla, Morelos, nacido y crecido, criado allá en Cuautla, Morelos, con origen de familia, mis abuelos de Jante y de Jonacatepec, respectivamente. O sea que es guayabo de corazón. Sí, totalmente morelense. Ah, Primero que recuerdo y también siempre bueno, no sé, bueno, mis amigos, mi círculo muy cercano, mi familia sabe esto, muy rara vez lo platico al público o en una entrevista, pero creo que viene muy bien al caso, ¿no? Ahorita que me preguntas de mis orígenes, recuerdo desde pequeñito, no sé si a ti te tocó, la gente que también está viendo y escuchando, antes era muy común, así como esa televisión de bulbos que había en las salas de todas las casas de México, también los estéreos modulares, ¿no? Que había unos muy viejos, tipo, bueno, de RCA, otros estéreos ya también en los 70s, 80s que tenían una capacidad de fidelidad de audio mucho mejor. Y es lo que recuerdo, me gustaba mucho meter mano a la cuestión del audio, ¿no? Empezar a ver qué era un bajo, un agudo, cómo se movían los botones, cómo se conectaban unos audífonos, obviamente un micrófono, porque eso eran estos centros también de sonido, ¿no? De alta fidelidad. Y recuerdo que había toda clase de monstruos y toda clase de marcas que tenía un estéreo japonés de última generación, también estaba el último grito de la moda. Recuerdo que mis papás tenían una marca Fisher, que también era un todo en uno, era tocadiscos de acetato, casetera, 8-track, que también es un formato de cassette que ya quedó en el olvido hace mucho tiempo, y por supuesto la radio, ¿no? Que antes tenías la posibilidad de escuchar la radio en estos estéreos de casa, en el cual el dial era con un botón enorme, ¿no? Una perilla enorme. Y cuando ibas cambiando, ibas navegando en el espectro, ¿no? Y mi mamá tuvo a bien también desde muy pequeño, bueno, de pequeño yo que recuerdo, conectar justamente ese estéreo de casa a una antena de televisión de la azotea. Y eso hacía que allá en Cuautla, Morelos, llegaran las estaciones de radio de diferentes puntos. Recuerdo que agarraba estaciones de Ciudad de México, obviamente estaciones de Morelos, estaciones de Guerrero, estaciones del Estado de México, de Puebla y a veces hasta de Veracruz. Y fue como empezó ese gusanito, así, justo desde muy pequeño, me acuerdo 3 o 4 años de estos recuerdos, ¿no? En los que estoy moviendo de la perilla del radio y conforme fui creciendo, pues también creció mi curiosidad. Cada que llegaba a una ciudad, íbamos en un viaje también de familia, lo primero que hacía era, mamá, papá, ponle al radio, ¿no? Quiero saber cómo escucha, cómo suena la radio también en una ciudad que sabemos si hay estilos y todo, y eso despertó mi curiosidad desde muy pequeño. que eran los CDs y ya lo demás como lo conocemos ahorita, que es el iPod, el iPhone y todo lo demás, ¿no? Claro, justo, y así lo mencionas muy bien, ¿no? Ese cambio de tecnología que para los 80, los 90 era súper avanzado, ¿no? Conocimos en los 80 el Walkman, que ya llevábamos el radio caminando. Recuerdo también haber tenido un Walkman en algún momento, justo por esta afición a la radio, ¿no? O sea, ya después de lo que te conté del estéreo grandote y demás, en algún momento también mis papás me regalaron un Walkman. Luego recuerdo, bueno, más bien se me descompuso. Me acuerdo que ya trabajaba también de chiquito, entre que trabajaba
y ahorraba mis domingos, me hice de otro Walkman ya más moderno, también Sony como mencionas. Luego vino este cambio también del vinilo al CD, en el cual justo, ¿no? Estos aparatos que te hablo, estos estéreos grandes de las salas de las casas de las familias, no solo de Morelos, sino de todo México, empezaron a ser más reducidos, ¿no? Unos ya traían CD, ya no traían vinil, ya al final eran estos mini componentes que les llamaban, que también cumplían la misma función, pero que ya tocaban otro formato, menos el vinilo o el cassette, inclusive, y pues ya lo que conocemos hoy, ¿no? Que ya es con el teléfono y una bocina inteligente. Antes hablabas a la radio y pedías tus canciones, Claro, ¿no? sí, sí, eso es algo digo, tuve la oportunidad ahorita que mencionabas dónde he trabajado. En 2019 tuve la oportunidad de trabajar en una estación en Guadalajara, Jalisco, que no conocía también, bueno, no conocía cómo respondía obviamente la gente y justo te mencionaba, ¿no? Vas a una ciudad nueva, a un estado nuevo, a otro país y la radio suena diferente, pero también tienes algo que te atrae. Justamente nunca le había puesto atención a la forma de que hacen la radio allá en Jalisco, en especial en Guadalajara. Es muy receptiva la gente. Todavía te sigue, o sea, te estoy hablando del 2019, 2020, 21, todavía que fue cuando se acabó ese proyecto, pero si algo recuerdo es que la gente en Guadalajara todavía levantaba el teléfono y hablaba a la cabina, ¿no? A pesar de que ya tenemos el WhatsApp, ya tenemos Messenger o cualquier otra forma de comunicación, todavía tenían ese detalle, ¿no? De llamar al locutor, locutora y pedir canciones, pedir información sobre los eventos o lo que estabas dando en ese momento, sobre todo tratándose de radio musical. Y lo mencionas muy bien, ¿no? Es estar siempre atentos de qué está pasando. O sea, trato de tener siempre una radio o a veces hasta una televisión prendida todo el tiempo, pero sobre todo en un canal de noticias, ¿no? Porque a veces también por el mismo día a día del trabajo, pues nos perdemos en muchas cosas y no estamos actualizándonos. La radio siempre va a tener esa magia, ¿no? La puedes poner como ruido de fondo y en algún momento cuando pasa algo importante, pues ya dices, ¿qué dijo? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cuál es la noticia que acaba de dar? Lo vimos recientemente en Madrid, en España, con este apagón, ¿no? Que después se quedaron sin luz todo un día y después de todo un día, bueno, después de unos minutos más bien de que se dieron cuenta que no había luz, que se les estaba acabando la pila de los teléfonos, no había forma de comunicarse, empezaron a encender sus radios. Y eso se me hizo también algo, un detalle maravilloso y una anécdota también necesaria en este siglo XXI cuando han matado tantas veces este medio de comunicación. ¿Cuántos años lleva ya la radio, licenciado? Al aire, yo empecé en 1999, tuve mis primeras incursiones ya al aire, pero no fui, como te mencionaba, lo que me gustaba era conocer, ¿no? La parte técnica de un aparato, en este caso de audio para televisión, y justamente empecé siendo operador y productor en estaciones de radio, y ya como para 1999 fue cuando me empezaron a decir, oye, ¿por qué no grabas, no? Graba un spot, graba esta cápsula, graba este reportaje. Después tuve un amigo que también, el Piolín, de aquí de Cuernavaca también, que recuerdo me Sí. dijo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo y hablas de música, ¿no? Él tenía un programa también en ese momento en la mañana y ahí empezó también esta afición y pues sí, este gusto, ¿no? Porque no necesariamente quería ser locutor desde un inicio, quería ser productor y también programador, porque me gustaba más la parte musical y la parte de producción. Los inicios de Hugo. ¿Cuáles fueron sus inicios de Hugo? A Claro, ver, sí, te digo, inicié, ahí te va, déjame acuerdo bien. Hice audición para un programa en ese entonces, recuerdo que tenía como el Instituto Estatal de la Juventud y que de hecho no sé por qué lo dejaron de hacer porque era un semillero de talento. Recuerdo que no quedé entre los ganadores, pero sí me invitaron como a participar en el proceso de producción porque justo mencionaba, ¿no? Oigan, pues yo no vine a hacer casting porque quiero ser locutor, vine a hacer casting porque quiero saber cómo se produce, ¿no? Cómo se usa una consola de audio, cómo se conectan los cables. Ese fue mi primer acercamiento y ya de ahí, eso fue para un proyecto también en Cuernavaca, también de la parte de la juventud. En ese entonces ya no recuerdo quién estaba al frente de este instituto en ese entonces, pero de ahí una de las personas involucradas en este concurso tenía que ver con la entonces llamada Sir Morelos. ¿No? Que maneja el día de hoy también un grupo Braca, que es La Comadre y es la 99, ¿no? Que antes era Mix,
que era un concepto también nacional de una estación que todavía existe allá en la Ciudad de México. Pero en el caso de la comadre, yo también siendo de Cuautla, porque en ese entonces estaba estudiando comunicación y todavía no residía en Cuernavaca, estoy hablando como del, un poco, mucho antes, como del 97 para que vean y se den más o menos color de cuántos años tengo. En ese entonces ya estudiaba en la universidad aquí en Cuernavaca, pero viajaba diario de Cuautla a Cuernavaca, obviamente agarraba el camión y de ahí una de estas personas que estuvo en este proceso me dice, oye, yo trabajo en la comadre, ¿por qué no tú ya vi que eres de Cuautla, ¿por qué no también te das una vuelta? ¿No? Y empecé a ir y justamente aprendí a operar me enseñaron a operar una consola, me enseñaron a editar audios que antes no es como ahora que todo lo hacemos con el iPad, el teléfono o las computadoras. Antes, por ejemplo, tenías que grabar un spot de 20 segundos, un spot comercial, sin un solo error, justamente en 20 segundos, porque te grababan en una cinta de cassette, de estas de carrete abierto, que también ya quedó en desuso. Y lo tenías que hacer en una sola toma. Así, vas a hacer un comercial de unas papitas, ¿no? De un refresco o del informe de gobierno, cualquier cosa en ese entonces. Y justo ahí también empecé a aprender a tener tablas, ¿no? Porque no te podías equivocar, era todo un reto. Y me ayudó justamente a dejar de ser tímido, porque eso es algo inherente, ¿no? Al ser humano, todos somos tímidos, o sea, son muy pocas las personas que ya llegan hablando así más extrovertidas, pues, y yo también lo tengo que mencionar, a pesar de que no parezca, siempre he sido una persona pues, tímida, muy reservada, muy callada. Quien me conoce también me dice, oye, ¿cómo hablas tanto en la radio y cuando tienes un micrófono enfrente y cómo eres muy reservado cuando estás así con los amigos o cuando estás solo? Porque justamente me conocen, porque me gusta mucho escuchar. ¿No? La música, me gusta mucho escuchar el entorno. No soy oficialmente un ingeniero en audio, pero me he especializado mucho en esa rama, ¿no? Cómo se conecta una consola, ahora que hay nuevas tecnologías, cuál es el último grito de la moda también para conectarse y hacer este tipo de entrevistas, interfaces, de conexiones, aplicaciones, software y toda esa clase de cosas que me gusta estar siempre atento de qué sucede tecnológicamente. Y ahora ya viene otra modernidad que se llama inteligencia artificial, ¿no? Claro, Eh, perdón que te interrumpe, ya la estamos usando, de hecho ahí en Radio UAM, el pasado mes de diciembre hicimos un jingle, no lo dijimos necesariamente porque simplemente lanzamos el jingle así, que un jingle es una canción, ¿no? Que te habla de alguna marca, un producto, en este caso una canción de Radio UAM sobre fin de año, la hicimos con inteligencia artificial, pero fuimos justamente experimentando y no vemos como en algún momento que la inteligencia artificial necesariamente llegue a quitarte un trabajo, ¿no? Son afortunadamente, herramientas. Son herramientas y si algo me gusta de la radio sobre otros medios de comunicación es que justamente la radio va creciendo con estas nuevas modas tecnológicas, ¿no? Que si antes no sabían cómo éramos los locutores y las locutoras, ahora gracias a la tecnología pues ya lo saben, ¿no? Porque también antes también parte de lo que sí no me gusta de que todo sea visual actualmente es que antes también esa magia, esa llamada magia de la radio, ¿no? Escuchabas una voz de una mujer, de una locutora, un locutor, te lo imaginabas no sé, tal vez una persona de 120 kilos enorme, porque tenía una voz muy grandota, ¿no? O si tenía una voz aguda, te imaginabas a una chica muy delgada, ¿no? Muy finita, ese tipo de cosas que hacían volar tu imaginación cuando te hablaban de música o de cualquier otro tópico, es de las cosas que no me gusta que se hayan perdido de la radio, pero bueno, la radio tiene que crecer y evolucionar y adaptarse al entorno y ha ido creciendo con las redes sociales, de ahí pues ya muchos saben cómo lucimos, cómo somos en fotografía o en video las y los locutores, pero también nos ha acercado, ¿no? A que nos reconozcan en la calle, y no necesariamente porque queramos ser famosos, sino que podamos, a mí me gusta mucho entablar diálogo con la gente, ¿no? Que me dice, oye, tú eres Hugo Tenorio, sí, yo soy Hugo Tenorio, ¿cómo estás? ¿No? Me gusta dialogar, que me digan qué les gusta de mi estilo de conducir, pero también qué están escuchando, qué música que proponemos, en este caso en Radio UAM, han escuchado que les guste, que les llama la atención. Me gusta también esa parte ahorita, como te mencionaba, de la gente de Guadalajara que todavía tiene esta delicadeza de llamar por teléfono de manera tradicional. La gente de Cuernavaca y del estado de Morelos también tiene esa magia, ¿no? Que cuando te mensajean te dicen, oye, esta canción que escuché el domingo pasado a las 5 de la tarde porque sé que tú la programaste, ¿cómo se llama? ¿No? Y ahí me tienes buscando sí, en las libretas de producción o en este caso en los mixes o en la música o en la carta programática, ¿cuál fue esa canción?
Y eso también es algo que va inherente a la radio y que sigue sucediendo y que me encanta, ¿no? Y es por la parte por la que amo hacer esto, ¿no? Que como dices, sí, hay juegos del hambre, y sí los hay, yo creo en todos. Si algo aprendí también es que pues, no hay trabajo perfecto, ¿no? Puedes estar en proyectos en los que tú quieres estar y que cuando se te hace también entrar a ese proyecto, te das cuenta que el ambiente también es muy brusco o hay muchas envidias, pero también hay otros proyectos maravillosos en los que he podido estar, y no voy a decir nombres ni nada, en los que hay toda una camaradería que conecta, ¿no? Y justamente cuando se conecta todo eso, ¿no? La parte administrativa con la parte de talento, con la parte operativa. Y aparte lo ves en la opinión pública que la gente habla no solamente de tu programa, sino habla de una estación como concepto, porque les gusta todo. Eso también es una de los gustos y satisfacciones, perdón, que dan este tipo de cosas en el medio, ¿no? En especial en la radio. O sea, sientes bien bonito justo cuando la gente conecta, no solo contigo, sino con un todo, ¿no? Con un concepto radiofónico en este caso, que sí, también ahí sabes que la idea de decir, vamos a programar esta canción, ¿no? No, pero a nadie le gusta y las disqueras tampoco quieren que la pongas, no, pero vamos a ponerla, ¿no? Y de repente te das cuenta que es la canción que más le gusta a la gente, ¿no? O una estación que identifican solo porque tú la pones o porque la estación en la que estás la pones, ¿no? También eso es algo que me gusta que siga sucediendo. Me jacto de poder decir que no, en estos 2 años, nunca he visto la discapacidad como un negocio o como una forma de poder lucrar por encima de otros. Claro, no. Oye, pues mira, compartimos muchas cosas en común. También gracias tú por darme a conocer esto, por darle a conocer también a tu audiencia, porque yo estoy aquí esta noche, bueno, en este programa que se está grabando de noche, porque no sé cuándo va a salir, pero estoy como invitado, ¿no? Y también hasta el momento lo estoy disfrutando mucho. Sí, porque ¿cuál ha sido el que más ha disfrutado? Pues mira, todos tienen obviamente algo, ¿no? De especial, pero bueno, regresando, van a decir, este cuate ama mucho Guadalajara. En verdad disfruté mucho la ciudad de Guadalajara cuando estuve de locutor allá. He tenido la oportunidad también de ser locutor en estaciones en otras partes del país, en Ciudad de México, ¿no? Que es como pues, la meca, ¿no? Todos quieren llegar a algún programa en radio, televisión o inclusive impresos en la Ciudad de México, pero no es lo mismo. O sea, Guadalajara para mí es algo que he disfrutado bastante justamente por esa respuesta inmediata que tiene la gente. No esperaba ser recibido así. La verdad, no estaba en un horario ni siquiera estelar. Cuando estuve allá recuerdo que yo estaba de 8 a 10 de la noche y sin embargo esa respuesta de la gente siempre pidiéndote información de música, que es lo que obviamente uno de los pilares de mi vida, saber, no solamente escuchar y conocer nueva música, sino también saber cómo se hace esa música y que la gente te buscara precisamente para saber más de eso y aún sabiendo que eras un extraño en su tierra y que te recibieran bien, se me hizo algo increíble, ¿no? Y es algo que sí atesoro mucho de mi carrera. Esa es una. Luego sería, he tenido la oportunidad de darle voz a documentales científicos, a documentales también de empresas, inclusive no voy a decir marcas, no puedo decir marcas, pero lo he disfrutado mucho, ¿no? Porque también son cosas que me han ayudado a evolucionar como comunicador, ¿no? Que no los veía en su momento como algo que yo necesitaba o que viera como para mi perfil, pero que me ayudaron también mucho. La cuestión de Guadalajara de nueva cuenta, el poder tener la posibilidad de trabajar con gente que sabe de programación musical, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ha de ser bien fácil programar una estación, sea de cumbia, de rock, de cha-cha-cha, no, no, no. O sea, para que una estación, bueno, y sí, ¿no? Hay mucha gente que seguramente lo hace, pero para que un concepto radiofónico se quede en el gusto de la gente y que no solamente lo graben en el estéreo de su coche o lo graben en el estéreo de su casa, si es que todavía lo tienen, o te guarden en la aplicación para escucharte ahora en el teléfono inteligente, es algo que también va de la mano en esta profesión.
¿no? Y es algo que también te llena mucho, ¿no? Saber que acompañaste con música a la vida de mucha gente, ¿no? O sea, gente que no sabe si está en el trabajo, que está, te va escuchando en la calle, en la ruta, que tiene problemas de cualquier índole, alguna discapacidad. ¿No? O sea, gente de todo tipo, ¿no? Y de todos los estratos sociales, ¿no? Ricos, pobres, clase media, diría Calle 13. Es eso, ¿no? También, o sea, el poder conectar, sobre todo ya siendo radio pública, ¿no? Porque igual las estaciones comerciales tienen eso, ¿no? Que justamente van enfocadas a cierto sector de la población, pero ya en una radio cultural, en una radio universitaria, en una radio pública, saber que conectas con toda la gente, ¿no? De diferentes partes, de diferentes, de nueva cuenta, estratos sociales, cuáles son sus gustos, cuáles son sus opiniones, eso también es algo que te llena. Bueno, que en este caso a mí me gusta, porque siempre he tenido también esa comezón, ¿no? De cuando llego a un nuevo lugar, lo primero que hago es ver qué le gusta a los locales, ¿no? Así como te dije, en algún momento viajaba entre Cuautla y Cuernavaca, en otro momento me tuve que decidir ya decir, bueno, creo que mi nueva casa, mi lugar en el que voy a radicar ya va a ser Cuernavaca. No, soy un migrante que también en su momento se sintió como extraño en tierra extraña, porque no es el mismo tipo de ser la gente del oriente que la gente de aquí de la capital, y que también te hayas abierto camino, y que al final, pues más allá del reconocimiento social, pues, reconozcan tu trabajo y reconozcan sobre todo el aporte que haces más allá del ego, sino el aporte también que haces justo en lo social, ¿no? O sea, saber que no estás como yendo con lo mismo, ¿no? Que hay estaciones que suenan igual, sea de nueva cuenta el género que es, sino que eres ese punto y aparte, por la cual la gente escoge escucharte, por la cual la gente quiere seguirte en redes sociales y quiere saber también qué es lo que vas a decir, ¿no? Eso también se me hace una conexión maravillosa viniendo y ya combinándola entre medios de comunicación, redes sociales, que es lo que te digo de nueva cuenta, ¿no? Si algo me gusta de la radio es que evoluciona con los cambios sociales. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Digo, sin decir nombres, pero ¿cuál ha sido tu experiencia que menos ha disfrutado, que más le ha costado trabajo, o que más le ha costado, que dices, chin, esta sí no, lo hice, pero no lo volvería a hacer? Pues mira, así como te digo, ¿no? Como de repente conectas con el equipo de trabajo, también hay veces en que pues no conectas, ¿no? Ya sea con tu jefe o con alguien que está a la par tuya, ¿no? Y me he encontrado con gente que nada tiene que hacer en este negocio, que te das cuenta que lo hace por lucrar, que te das cuenta que lo hace por beneficio propio, que lo hace por ego, que no le importa el prójimo, que no le importa precisamente trabajar en equipo o ir hacia un lado, solamente le importan ellos, ¿no? Y esas personas es gente con la que es muy difícil trabajar, porque no solamente hace ruido, ¿no? Hay veces en que te das cuenta que les estorbas o no te quieren, ¿no? Porque les representas cualquier cosa, y lo que hacen en lugar de tratar de conocerte, es hacerte la vida imposible, ¿no? Y sí me ha pasado. ¿No? Y yo creo, o sea, por eso te digo, o sea, yo me doy cuenta que la vida es así, ¿no? O sea, no todo puede ser perfecto. No va a haber o sea, la vida son subes y bajas, ¿no? De repente puedes estar muy bien, de repente te vas a deprimir, y así es la vida. Es duro cuando pasa eso, pero exactamente así es la vida. Así es la vida, así es la vida, porque sí, sí, claro, sobre todo ya cuando se tratan de instituciones grandes y cosas así, sí llega a haber ahí ese recelillo ahí que no contactas con las personas, ¿no? Pero más allá, digo, ya nos compartió un padecimiento que se tiene, que lo incapacita, aunque sea por ratos, por días o por meses, no lo sé, pero, pero ha tenido la oportunidad de trabajar o de convivir con alguna persona con alguna discapacidad. Sí, de hecho, cuando a mi paso por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, tuve la oportunidad, también quienes se acuerdan, de conducir los domingos la hora, Morelos en la hora nacional.
Conductor primero, bueno, locutor también de este programa, porque este programa se hacía mediante 5 reportajes semanales que hacían parte de un equipo, ¿no? Eran 5 visiones sobre la cultura, ¿no? Puede ser música, algo social, algún tema también de historia, bueno, muchos tópicos y muchas ideas para un programa que estoy seguro que la gente sigue recordando y que desgraciadamente ya no existe. No sé por qué lo pararon, se me hace también una idea ¿Ya? descabellada. No he querido ni preguntar por qué ya no hacen Morelos en la hora nacional, pero justo en este programa, cuando empecé como locutor, después fui el productor también, el que editaba todo este programa que escuchaba la gente los domingos. Ahí conozco a Natalia Correa. No, que se me hace o sea, conocí la primera vez una persona que tiene también capacidades distintas, pero me dejaba perplejo, ¿no? Me regañaba, me decía, me sacaba la vuelta, llegaba con las ideas también muy claras sobre cómo quería su pieza, ¿no? Y es la única oportunidad que he tenido de trabajar con alguien así como tú preguntas, pero lo he disfrutado porque justamente era un reto, ¿no? Y lo veía justamente, no porque fuera difícil, sí, siempre lo disfruté, pero ella llegaba con una idea en su cabeza y no había poder humano que la convenciera de algo distinto y se me hacía genial, ¿no? O sea, Natalia decía, yo quiero esto así y esto tiene que ser así y así va a quedar, ¿no? Y al final era, Natalia, ¿te gusta así? Sí, Hugo, así es como quiero que quede. Ah, ok, cerrado y va para arriba, ¿no? Y es una experiencia que me gustó porque justamente era un gran reto, ¿no? Y ella sabía que tenía que hacer un producto de calidad, como lo habíamos mencionado, y yo también sabía que tenía que adaptarme a trabajar con una persona que tenía una visión específica sobre cómo quería sonar, sobre cómo quiere sonar, porque tiene su estilo propio también ella. De nueva cuenta, te agradezco mucho. También tienes las puertas abiertas, no solamente, bueno, tienes ya mi teléfono directo. Lo que necesites también, pues ahí estamos con mucho gusto para apoyar. Agradecer también, aquí si me permite, agradecer a la doctora Michel, que fue el Que nos, medio para que se llevara, el puente para que se llevara a cabo esta entrevista, este, y alguien que también ha estado colaborando muy, muy de la mano con nosotros. De hecho, ella es colaboradora de nosotros esporádicamente con algunas cápsulas, pero pues le agradezco este puente. Dick, ya para ir cerrando esta entrevista, y cual le agradezco infinitamente, ¿cómo ve la inclusión en Morelos? Perdón, no te alcancé a escuchar, ¿cómo que? ¿Cómo ve la inclusión en Morelos? Mira, creo que es una batalla que se gana un día a la vez. No, lo vemos ahorita, desgraciadamente, bueno, tú me preguntas de Morelos, pero lo vemos con la política internacional, ¿no? Los discursos del odio han ido creciendo, desgraciadamente, en todos los países. Es algo que cuando nos ponemos a ver la historia reciente, ¿no? Y decimos, mira, en la Segunda Guerra Mundial, qué tontos, ¿no? Terminaron haciendo una guerra por esto, en la Primera también, cualquier tipo de guerra, ¿no? Ahorita estamos justo en ese punto álgido, en el que una tontería precisamente va a desencadenar grandes desgracias para la humanidad. Lo estamos viendo de frente y en tiempo real, ¿no? Que también es algo que no me gusta tanto de esta hiperconectividad que tenemos en la red o en los medios, pero estamos a punto de un retroceso enorme, ¿no? Y eso también repercute en Morelos. Tenemos que seguir pensando en una mejor calidad de vida. La inseguridad es un tema que todos están evitando, lo vemos, no solamente, perdón por tocar el tema, ¿no? Ya me habéis dicho que no hablas de política, pero es algo que vemos en política, pero que ya permea a toda la sociedad. Es algo que tenemos que poner todas y todos cartas en el asunto, no dejar de señalar el hecho de la inseguridad que azota no solamente este país, sino este continente y otras partes también con estos cambios sociales que tenemos, pero justamente tenemos que repensar cuál es el futuro que queremos para nuestras ciudades, en este caso para Morelos, para nuestro estado. ¿No? O sea, yo sí algo añoro y extraño mucho, es no solamente una ciudad, sino un estado en el que podía divertirme libremente, que era precisamente, y quiero que siga siendo, ¿no? Pensar en Morelos como pensar en Pachanga, ¿no? ¿Por qué no? O sea, Morelos es un paraíso perdido al día de hoy. No, tenemos que recuperar ese paraíso, ¿no? De diversión para nuestras familias, sea cual sea nuestra forma de pensar, izquierda, centro, derecha. Es un lugar en el que
todas y todos cabíamos, y en materia de inclusión, no solamente en cuanto a discapacidad, en cuanto a cuestión sexual, en cuanto a maneras de pensar, tenemos que repensar el Estado de esa manera, ¿no? Volver a ser un paraíso en el que todos estábamos de acuerdo en que estábamos aquí y vivimos en este estado maravilloso, porque es un estado y sigue siendo un estado muy bonito, que nos hace felices, ¿no? O sea, a mí me enorgullece mucho ser morelense, decirlo, y cuando me preguntan también o no saben, ¿de dónde eres? No, yo soy de Cuautla. ¿No? Y nunca me cansaré de decirlo, es lo primero de las primeras cosas que digo cuando conozco a alguien nuevo o me preguntan de dónde soy, ¿no? Porque a veces no les queda muy claro esta especie de gitano que de repente vemos ya en Guadalajara o luego en Ciudad de México y ahora de regreso en Morelos y que luego aparece en otra parte. También es algo que me gusta mucho, ¿no? Así como hablábamos de la cuestión tecnológica. Si algo disfruto mucho, y ya no te lo dije desde el inicio, lo hubiera dicho, es viajar, ¿no? Me gusta no solamente conocer nueva música, nuevas culturas, me gusta conocer pues, nuevos lugares, sea aquí en el estado de Morelos, sea en mi propia ciudad. Nunca terminas ni vas a terminar de conocer el lugar que habitas, y eso también es algo que me mueve mucho y algo que me emociona, y lo sigue haciendo. Pero para que eso se siga logrando, no solamente para mí, si yo creo para todas y todos los morelenses, tenemos que tener un estado que sea un paraíso, un estado seguro, y ese debe de ser el objetivo no solamente de quienes gobiernan el estado, sino de todos los que habitamos este estado, los que trabajamos en medios, los que son abogados, la gente que maneja una ruta, la gente que nos prepara la comida, la gente con la que convivimos a diario. Nada nos cuesta llegar al trabajo y saludar a todo mundo, no solamente por educación, sino porque precisamente es gente con la que estás conviviendo a diario, ¿no? A veces pasamos más tiempo con la gente del trabajo o con la gente de la escuela o de otros lados, que con la misma familia, y no lo notamos, ¿no? Tenemos que justamente regresar a buscar no solo la felicidad, sino que esto sea un paraíso, ¿no? Porque para mí eso representa a Morelos, y en especial esta ciudad, Cuernavaca, que se me sigue siendo maravillosa. Es un paraíso que tenemos que recuperar también un día a la vez. Para ir cerrando este programa. Que despachamos en redes sociales en @sonido total. Ahí me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook estoy como Hugo Tenorio. Ahí también siempre comparto, si no comparto un meme, comparto por lo regular mucha información musical, que es lo que más me gusta, de nueva cuenta, y por supuesto cosas de mi universidad, ¿no? Noticias no solamente de la radio, sino también de lo que sucede en la Autónoma de Morelos. Y propongo algo y se lo propongo, se lo propongo al aire y se lo propongo fuera del aire. Digo, compartimos mucha filosofía, compartimos mucha forma de pensar, y yo lo quiero invitar a que sea columnista de nosotros. Ok, pues gracias por el reto. Voy a tratar de hacer un espacio también. Te acepto el reto. Te agradezco mucho. Ya tendré ahí la posibilidad, igual si no cada semana o cada mes, por lo menos me prometo que una vez al año, porque también luego hay muchas cosas que hacer. Pero gracias por la invitación. El tiempo que cuando usted, ahora sí que los tiempos los maneja usted, como le dimos con Michel, la invitación está abierta. El tema que usted quiera manejar, está abierta. Esto lo hacemos para que la gente con discapacidad aprenda de nuevas cosas, aprenda de nuevas cosas, nuevos temas. Y bueno, está abierta ahí la invitación cuando usted guste, cuando usted decide. No tiene más que mandarnos su capsulita y la subimos a redes sociales. Y bueno, ahí está la invitación. Pues muchas gracias, y lo estaré haciendo, lo prometo.